MicroStrategy, uno de los grandes protagonistas del 2024 por crear una reserva estratégica en Bitcoin que lo convierte en uno de los mayores holders. Compró a lo largo del año pasado más de 250.000 Bitcoins valorados en más de 25 billion. Sin embargo, a pesar de esta gran apuesta y todo el apoyo de Michael Saylor, su estrategia tan agresiva y dependiente de Bitcoin ha hecho que salten las alarmas de muchos inversores, planteando si realmente este movimiento podría suponer un riesgo importante para Bitcoin en el largo plazo, en el caso de que vivamos una corrección importante, provocando de esta manera una liquidación masiva de más de un 2% del suministro total de Bitcoin, pudiendo convertirse en el próximo Black Swan, tal y como ocurrió en el anterior mercado bajista con Luna y sus grandes holdings en Bitcoin. Y para empezar el año, hoy traigo un vídeo muy interesante, en el que vamos a analizar a fondo esta hipótesis, para ver en qué consiste realmente la estrategia de Saylor con MicroStrategy, si realmente esta supone un riesgo para la empresa y para destapar si puede o no suponer una amenaza para Bitcoin, comparando todo esto con lo que ocurrió en el anterior ciclo bajista. Pero antes de empezar con el vídeo, y como no podía ser de otra manera, me gustaría empezar por felicitarte el 2025 y agradecerte personalmente todo el apoyo durante estos últimos años. Y es que después de un mercado bajista muy pero que muy largo, de mucho esfuerzo y muchos momentos complicados, hemos cerrado un 2024 bastante positivo y sobre todo empezamos este 2025 con buenas expectativas. Dicho todo esto, recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión y que tienes que hacer tu propio análisis, y recuerda también nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta para empezar el año por todo lo grande. Muchas gracias. MicroStrategy All In con Bitcoin. Como seguramente sabrás, MicroStrategy es una famosa empresa tecnológica que se fundó hace más de 35 años, por figuras bastante reconocidas como la de nuestro querido Michael Saylor. Esta empresa fue fundada con el objetivo de ayudar a otras empresas a entender y aprovechar al máximo sus datos. Desde siempre han estado muy enfocados en la tecnología e innovación, lo que les llevó en agosto del 2020 a introducirse en el mundo de las criptomonedas tras anunciar la primera inversión en Bitcoin de una empresa que cotizaba en la bolsa de los Estados Unidos, adquiriendo un total de 21.454 Bitcoin. Esto supuso un punto de inflexión en la intersección entre las finanzas tradicionales y el sector cripto. Una decisión que de primeras fue bastante criticada, ya que según la mayoría de medios desinformativos era una estrategia muy arriesgada y Bitcoin apenas tenía valor. Sin embargo, fue liderada y apoyada por su visionario CEO Michael Saylor, que expresó abiertamente su confianza por Bitcoin como una reserva de valor superior y una estrategia eficaz para mitigar los riesgos asociados con la inflación. Poco después, MicroStrategy dio un paso muy importante, mostrando su total confianza por este activo, tras declarar oficialmente a Bitcoin como su principal reserva de tesorería en septiembre del 2020, para la compañía, y un punto de referencia también que fue significativo en el mundo institucional, destacando Bitcoin como una estrategia a largo plazo para resguardar el valor de los activos corporativos contra los embates de la inflación. Una serie de acciones que fueron bastante criticadas en un inicio debido a la mala fama que tenía Bitcoin por aquel entonces, pero que con el paso del tiempo ha acabado dando la razón a Michael. Y ya sabes que yo no creo ni mucho menos en las casualidades, y estos últimos meses, después del tsunami de adopción institucional que se ha iniciado en los Estados Unidos, MicroStrategy ha reforzado su plan de inversión en Bitcoin, anunciando varios movimientos importantes. En primer lugar tenemos el plan 21-21, un plan que analizamos hace unas cuantas semanas y que básicamente consiste en una estrategia muy agresiva con la que MicroStrategy busca reforzar sus reservas en Bitcoin. Concretamente, una estrategia con la que van a recaudar hasta $42.000 millones durante los próximos 3 años para poder invertirlos en Bitcoin de la siguiente manera: una inversión de $10.000 millones en el primer año, otra de 14.000 en el segundo y una última de 18.000 en el tercer año. Unas cifras brutales que, para que te hagas a la idea, al precio que se encuentra hoy mismo, que serían unos $95.000, sería de más de 446.000 Bitcoin comprados en 3 años, es decir, otro 2% del suministro total. Pero esto no es lo realmente impactante, sino que más allá de este plan tan agresivo de compras, tenemos las compras que llevan haciendo estas semanas. Y es que MicroStrategy ha vuelto a romper un nuevo récord tras haber acumulado
acumulado la friolera de 8 semanas seguidas comprando Bitcoin. Y sí, has oído bien, 8 semanas seguidas. Un movimiento que avisaba Saylor en su cuenta de Twitter, publicando los domingos en un tweet en el que de forma cómica decía que faltaban puntos verdes en el tracker de MicroStrategy de sus holdings de Bitcoin, para luego al día siguiente anunciar una nueva compra. Un movimiento que les ha llevado a acumular ya la friolera de más de 194.000 Bitcoin en solo 8 semanas. Es decir, casi la mitad de lo que holdean lo han comprado entre el 11 de noviembre hasta este pasado lunes. Destacando días como el del 18 al 25 de noviembre en los que superaron los 50.000 Bitcoin comprados, que es una locura. Y es que para que te hagas una idea, en el plan que comentamos planteábamos un escenario de 446.000 Bitcoin a 3 años, y ahora han acumulado casi la mitad de esa cifra en tan solo 2 meses. Pero se están comprando a este ritmo y generando una gran presión alcista para Bitcoin. ¿Por qué crees que esto puede ser peligroso? No todo es tan bonito como parece. Pues bien, el problema de todo esto radica en una sola cosa, y es el sistema que está realizando MicroStrategy con sus compras de Bitcoin. Y aunque sí, está claro que es increíble ver a instituciones de este calibre entrando masivamente en Bitcoin, en este caso no hablamos de que esté invirtiendo un dinero que les sobreencaja, sino que hay muchísima deuda detrás. Y no sería la primera vez que esta empresa, y particularmente Saylor, le ve las orejas al lobo. Por eso mismo es importante ver cómo hace MicroStrategy para comprar tanto Bitcoin, un proceso para el que llevan a cabo varios métodos. En primer lugar tenemos la emisión de deuda, y es que esta empresa aprovecha su acción MSTR para emitir bonos y deudas sobre su propia acción y financiarse para comprar más Bitcoin, algo que ya han hecho en numerosas ocasiones en 2024. En segundo lugar tenemos la emisión de acciones, una estrategia que consiste básicamente en la venta de nuevas acciones de MSTR para obtener más fondos y seguir destinándolos a Bitcoin, algo que también hicieron en 2024 y que ha tenido una parte mala, y es que al emitir tantas acciones han llevado a la empresa a perder el estatus de compañía controlada, ya que las ventas de acciones han diluido la participación de los accionistas mayoritarios, incluyendo al cofundador Michael Saylor y sus afiliados, que ya no poseen más del 50% del poder de voto. Además de los riesgos de que haya una mayor emisión, también fomenta que el precio de estas se vaya diluyendo, al igual que pasa con las criptomonedas cuando un proyecto libera tokens nuevos y estos provocan caídas en el precio. A esto también hay que sumarle el auge y popularidad que ha ganado MSTR, que solo en el 2024 subió más de un 400%, pasando de los $68 hasta superar los 470, un gran crecimiento que también aprovecharon para destinar parte del beneficio de la compra de Bitcoin. Y es que el hecho de tener una estrategia tan enfocada en un solo activo es bastante arriesgado. Y si encima tenemos en cuenta que parte de los fondos que han usado para comprar Bitcoin los han obtenido endeudándose, esto hace que MicroStrategy pueda llegar a estar en una situación muy delicada, enfrentándose a varios riesgos importantes. En primer lugar tenemos la volatilidad, y es que en los últimos ciclos hemos visto caídas muy fuertes en Bitcoin que han llevado a este activo a corregir más de un 80% desde máximos, lo que provocaría unas pérdidas brutales no realizadas para MicroStrategy. Por otra parte, esto se plasmaría en el precio de MSTR, ya que al no estar tan relacionado su modelo de negocio con Bitcoin, si vemos un mercado bajista y los inversores empiezan a perder confianza en Bitcoin, también lo harán en MSTR, pudiendo dejar fuertes correcciones y además limitando mucho a MicroStrategy para emitir nueva deuda de calidad y atraer nuevos inversores. Y luego tendríamos el endeudamiento, que es uno de los mayores riesgos, ya que al haberse endeudado de una forma tan agresiva, si el precio de Bitcoin y de sus acciones se desploman, el riesgo de que MSTR incurra en un impago podría conducir al riesgo de liquidación, ya que si alcanza un nivel de precios demasiado bajo para Bitcoin, estos podrían acabar siendo liquidados para al menos cubrir algo de sus deudas, lo que conduciría a Bitcoin a una cascada masiva de ventas con consecuencias muy graves en el precio de Bitcoin, algo bastante similar a lo que ocurrió con Luna, cuando tuvo que liquidar todos sus holdings, dejando una caída muy importante para Bitcoin. Pero ¿realmente esto podría suponer un peligro, Hugo? ¿Qué posibilidades hay de que esto pueda llegar a pasar? ¿Será MicroStrategy el próximo Black Swan de Bitcoin? Para responder a esta pregunta quiero que echemos un vistazo a varias cosas interesantes. En primer lugar tenemos el balance de MicroStrategy, en el que tal y como puedes ver reflejado en la siguiente tabla, en 2023 su deuda era de algo más de 2.000 millones de dólares, una cifra que actualmente es bastante mayor. De hecho, aunque no hay datos actualizados, muchos medios apuntan que podría superar ya los 10.000 millones debido a los movimientos de las últimas semanas en los que han comprado más Bitcoin. Sin embargo, esta cifra sigue siendo bastante más baja que sus holdings actuales de Bitcoin, que ya poseen más de 40.000 millones de dólares a precio de mercado, por lo que actualmente están bastante cubiertos ante una hipotética caída,
De hecho, si Bitcoin se desploma hasta los $30.000, cayendo un 60% aproximadamente, seguirían estando en niveles relativamente cómodos para poder responder a esta sin tener que liquidar sus holdings o al menos liquidarlos todos. Y siendo algo más curiosos, para que una caída realmente ponga a esta empresa contra las cuerdas, nos deberíamos ir a niveles por debajo de los $20.000 o incluso de los $10.000 para que la liquidación sea masiva. Sin embargo, recuerda que si esto se produce, al final entra en una espiral de la muerte que mientras más cae el precio de Bitcoin, más Bitcoin se liquida, más caída y más liquidaciones. Otro factor crucial es el rendimiento de las acciones de MSTR, ya que si el precio de sus acciones ya cae por debajo de los $150, podría ser imposible para MicroStrategy emitir más deuda en condiciones favorables, lo que podría desencadenar en una liquidación forzosa de Bitcoin, amplificando la presión bajista dentro del mercado cripto. Y esto es algo que sí que puede ser más viable, ya que si nos fijamos en el precio de MSTR, a pesar de haber tenido un muy buen 2024, durante las últimas semanas ha corregido con mucha fuerza, cayendo más de un 40% debido a la incertidumbre que ha despertado su estrategia tan agresiva sobre Bitcoin en noviembre y diciembre, con compras quizás demasiado ambiciosas que han disparado su endeudamiento. Por eso mismo es importante que tampoco pierdan demasiado la cabeza por seguir acumulando Bitcoin a este ritmo, ya que la deuda va a seguir aumentando y van a hacer mucho daño a sus acciones, y sobre todo comprando papeletas para problemas a futuro. ¿Qué impacto podría tener todo esto en el precio de Bitcoin? En cuanto al posible impacto en el precio de Bitcoin y considerando las situaciones que hemos vivido en el pasado, una fuerte corrección de Bitcoin sí que podría hacer saltar las alarmas y dejar un impacto importante en el mercado, arrastrando el precio hacia abajo y provocando que las pérdidas realizadas de MicroStrategy empiecen a aumentar considerablemente. En este caso estamos hablando de niveles por debajo de los $62.000, que es actualmente el precio medio de compra de MicroStrategy. Un movimiento que además condicionaría el precio de sus acciones, haciendo que desapareciera una gran parte de las ganancias que han tenido durante el último año. Y todo esto afectaría a Bitcoin haciendo saltar las dudas a sus inversores. Y aunque realmente no creo que pondría en peligro a MicroStrategy ni a sus holdings, sí que es cierto que limitaría mucho la posibilidad de que sigan ofreciendo bonos y emitiendo deuda para comprar más Bitcoin. Es decir, está claro que no pondría en peligro su deuda ni provocaría necesariamente el que deban vender parte de sus holdings. Pero sí que es cierto que ver que una empresa tan dedicada a Bitcoin fracasa en su modelo de negocio por haber sido demasiado ambiciosa en sus compras no sería ningún buen ejemplo a seguir. Esto además seguramente atraería polémica y animaría a que los medios atacasen de nuevo a MicroStrategy como lo hicieron en el anterior mercado bajista. No obstante, esto es un caso hipotético y un escenario súper bajista para Bitcoin, y siendo completamente realistas y dejando a un lado el resto de criptomonedas, Bitcoin cada vez está mejor posicionado dentro de la sociedad y ahora mismo está entrando en una fase muy importante dentro de este ciclo, entre otras cosas por todos los eventos que están por llegar este año. También quiero recordarte que aunque sea un caso muy pero que muy hipotético, siempre es mejor ver todos los escenarios posibles que hay sobre la mesa, para saber de antemano cómo reaccionar a tiempo y que luego no te pille por sorpresa. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un increíble 2025 y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.